Padre, te damos gracias, Señor, y te bendecimos en esta tarde por tu amor y misericordia, Padre, y por la oportunidad que tenemos de estar juntos como hermanos para escudriñar tu escritura, para conocerte. Y Señor, y para establecer un fundamento bíblico, doctrinal en nosotros, que nos permita, Señor, estar fuertes y firmes ante cualquier viento de doctrina que quiera, Señor, separar el corazón, no solamente nuestro, sino de los que nos van a escuchar, de todo viento de doctrina que nos separe, Señor, de la palabra correcta, la palabra verdadera. Te pido en el nombre de Jesús que todo lo que digamos hoy, Señor, sea de bendición y que cada uno de los oyentes, Señor, que están acá igualmente conmigo, Señor, que podamos ser bendecidos por tu palabra y que esta, Señor, se guarde en nuestro corazón, Señor, y se convierta en una fortaleza espiritual para que ningún espíritu inmundo, para que ninguna doctrina de demonios, Señor, nos pueda confundir en ningún momento. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Ahí están llegando las personas, todos son muy importantes. Hoy es viernes, hoy deberían a algunos descansar y esto, pero el evangelio realmente es algo de las 24 horas, los 7 días de la semana. Tenemos que estar ocupados en el reino. ¿Qué cosa más importante hay que el reino? Yo pienso que nada. Nosotros tenemos que ocuparnos en el reino porque para esto estamos viviendo en la tierra. No hay otro propósito para el cual estar en la tierra. Si no hubiese propósito específico para vivir acá, entonces el Señor ya nos hubiese llevado. Pero como tenemos propósito de predicar la palabra del Señor, entonces nuestra preparación tiene mucha importancia en lo que es el reino de los cielos. Entonces, prepararnos no es un tiempo perdido, prepararnos más bien es una oportunidad para maximizar el tiempo y las oportunidades que se nos presenten por delante. Bueno, hemos pasado por varios puntos doctrinales ya. Hemos hablado de Dios, hemos hablado de la Trinidad de Dios, hemos hablado del bautismo, hemos hablado de la oración, hemos hablado de varios temas que nos han preparado para seguir más adelante y conocer más de lo que nosotros necesitamos saber para en el momento que se nos cuestione, en el momento que se nos haga pregunta, todo cristiano debe estar preparado para responder. Si no puedes responder, nunca inventes algo que no sabes. Es mejor y te ves más bonito decir, en estos momentos no lo sé, pero me voy a preparar para contestarte esa pregunta. Ahora, pero si tú te pones a inventar, el problema está en cuando nos ponemos a inventar. Hay gente que se pone a inventar y da una respuesta a una pregunta que le hagan y esta respuesta no es buena. Entonces la persona que te escucha puede pasar dos cosas. Una, que te descubra y sepa que no estás diciendo lo correcto. O lo peor que puede pasar, no es lo primero, lo peor que puede pasar es que esta persona se lleve ese conocimiento equivocado que tú le diste y ese conocimiento equivocado le lleve a él a apartarse de Cristo. Entonces, por eso es muy importante que todo cristiano y todo ministro de Dios sea que tiene el conocimiento correcto en el momento que lo necesita y lo enseña de la mejor manera posible. El día de hoy vamos a comenzar también una serie. La serie que arrancamos en la serie en la mañana en la cruz. Vamos a hablar de Jesús por varios días. Y el día de hoy vamos a comenzar también en la punto doctrinal Jesús. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar de su obra, vamos a hablar de su deidad, de su humanidad, de el futuro que viene con el Señor Jesús, de su autoridad, de su llamado, lo que Él hizo, por qué lo hizo. Todas estas cosas las vamos a estar hablando durante toda esta serie
y no se puede dar en 30 minutos o en 40 minutos, no se puede encapsular lo que es la doctrina de Cristo, porque hay mucho que saber, hay mucho que aprender de esto y uno no para realmente, uno va conociendo cada vez más a su Señor. Y usted dirá, pero no, es que ya yo conozco exactamente de Jesús. No, mira, imagínate, yo tengo 25 años casado con la pastora Belki y todavía sigo descubriendo cosas nuevas. La única diferencia entre conocer a tu pareja, a tu esposa o a tu esposo, la única diferencia con Jesús es que Jesús es inmutable, no cambia. Entonces, lo que conociste desde el principio no va a cambiar. Una persona que tú conoces sí cambia, van cambiando con los años. Si no, pregúntale a la pastora Belki cómo el pastor César cambió la talla de sus pantalones. La talla de pantalones creció, y eso que no comí los panes que hacen allá en Venezuela, ya del pastor César David. Eso sí lo ponen a uno a valer. Pero bueno, hablando de esto, bueno, quiero saludar a todos los que están allí con el pastor David. Gracias, muchas gracias por estar. Hay un grupo, si usted no lo está viendo, y usted puede pasar hay un grupo con el pastor David que le acompaña allá en Venezuela, y qué bueno. Hoy vamos a hablar de Jesús. Estuvimos hablando acerca de la Trinidad y cómo se compone Dios. Dios se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablamos de que hay una diferencia entre ellos, no son la misma persona, y hablamos que son tres personas distintas, que la Biblia lo manifiesta en oportunidades de tres maneras, al mismo tiempo de tres maneras distintas, lo que quiere decir que son tres personas distintas, no es el mismo. El mismo Señor Jesús hizo aclaraciones, hizo declaraciones acerca de cómo, cuando nosotros hablamos de él enseñando a orar, y cómo él decía que cuando nosotros vayamos a orar, oráramos al Padre, le pidiéramos al Padre en su nombre. O sea, hay muchas cosas que declara la Biblia que son personas distintas, inclusive el Espíritu Santo distintos de ellos. Cuando nosotros hablamos del Espíritu de Dios y todo eso, nosotros pensamos que es el mismo Espíritu Santo o el mismo Dios. Sí, es el mismo Dios porque Dios es uno, pero hay una diferencia entre las personas. Eso ya lo hablamos, eso ya lo tocamos, y no voy a ahondar mucho en esa parte. Pero conocer a Jesús es necesario saber su obra, de quién él era, o de quién él era acá en la tierra, porque él es desde el principio y no tiene final. Entonces, él es inmutable por los años. Nosotros cambiamos, pero él no. Entonces, entender a Jesús y conocerle, su ministerio, todo lo que él hizo, entonces nos va a dar a nosotros una idea más amplia de cuánto costó nuestra salvación y y por qué tuvo que ir Cristo a esa cruz del Calvario por nosotros. Hay que conocer esa persona de Jesús. La Biblia dice, y vamos a comenzar a leer un pasaje bíblico que está en Lucas capítulo 2, verso 1 al 7. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y aquí vamos a empezar, y ya vamos a empezar a chocar y a pelear en algunas cosas. Fíjate lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes de que se juntasen, o sea, antes de tener cualquier tipo de relación sexual, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesús, su marido, como era justo, lo que está hablando de que él era consciente que él no había tenido relaciones sexuales con María y ella estaba embarazada, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él sabía el castigo que era. El castigo para una mujer que quedaba embarazada o que estaba en fornicación era que la apedreaban hasta la muerte. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hay cosas impresionantes acá. Primero,
José no estaba casado con María, estaban desposados. Era como si fuera el noviazgo que ellos tenían para formar una familia. Había un compromiso. No habían tenido relaciones sexuales porque no eran todavía marido y mujer. Pero en este tiempo se entera a José por María misma de que ella está embarazada y le dice, mira, estoy embarazada y esto que es algo de Dios porque fue por obra del Espíritu Santo, no es por obra mía, no es por obra de hombre, por carne, no, esto es del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que María muchas veces veía las cosas que pasaban con Jesús y ella la guardaba en su corazón. Pero en este caso, María habla con José y le dice lo que está sucediendo. José era un hombre justo, era un hombre, como lo dice ahí en la escritura, un hombre bueno, un hombre que tenía planes como todo hombre de formar una familia, pero imagínate lo que está pasando con una mujer que diga, estoy embarazada del Espíritu Santo, voy a tener un bebé del Espíritu Santo. Esto no lo vas a creer tú ni siquiera en esta época ni en la época pasada. Y más cuando la, la digamos que el honor para el antes, ¿verdad? Antes era más importante que ahora. Hoy el honor lo pierde cualquier persona y está tranquilo, pero antes era el honor, era algo muy importante. Entonces, María había concebido del Espíritu Santo y necesitaba entonces tener el apoyo de su esposo, del que iba a ser su esposo, José, para poder presentar al bebé y que ni ella ni el bebé muriesen en el momento de que el pueblo se enterase y la pudieran apedrear a ella para morir. Ahora, una de las cosas, qué lindo como la Biblia habla, y si uno puede escudriñar y entender cada palabra de lo que está pasando allí, ahí habla que vino un espíritu de Dios, un enviado de Dios, un ángel del cielo, para hablar con José y le dice que, que no tuviera miedo de recibir a María, su mujer. Dios tiene planes y Dios conoce nuestro anticipadamente nuestra vida, cómo vamos a decidir lo que va a pasar. Eso lo conoce Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia que nosotros vemos cómo Dios se anticipa las cosas. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan y entrando en el camino van a encontrar a alguien que va a llevar un cántaro de agua, síganlo. Y cuando lleguen a la casa donde él entre, pregúntenle si ya tienen el aposento listo, preparado para nosotros, para esta noche, para compartir la Pascua. Eso es uno de los casos donde Jesús se anticipa a lo que va a decir. También Jesús viene y le dice a ellos, a sus discípulos, mira, voy a entrar a Jerusalén. Necesito un pollino que está amarrado al lado de su mamá y van a entrar y si le preguntaran y le dijeran esto, ustedes les van a contestar de esta manera. Ya Jesús se había anticipado a lo que iba a suceder, lo que iba a conocer. Bueno, el ángel este del Señor ya conocía que María y José iban a ser una pareja, iban a ser un matrimonio. Y ahí es donde comienza un conflicto entre religiones, doctrinas, de poder defender algo a María por una cosa, decir que María fue virgen y que lo que realmente hacía que María fuera una mujer especial fuera porque no tuvo nunca una relación sexual. No, mentira. El asunto es lo siguiente. Es que cuando nosotros tenemos relaciones sexuales con nuestra pareja, no pecamos cuando es tu pareja. Eso es santo delante del Señor. Entonces, el defender la virginidad de María es un error doctrinal gigantesco, porque si ella está casada y tiene a su esposo, ella no peca si tiene relaciones sexuales con su marido. Entonces, el ponernos a defender lo indefendible, cuando la palabra del mismo Dios dice
cuando Jesús entró a predicar ahí en Belén, y él estaba predicando y la gente no le aceptó a Jesús. ¿Sabes por qué no le aceptó y no recibieron tantos milagros? Porque ellos dijeron, ¿cómo es posible? ¿Y de dónde sabe, de dónde tiene tanta sabiduría Jesús? Si nosotros tenemos por esposa a sus hermanas y sus hermanos están con nosotros. Entonces, ¿cómo es posible? ¿De dónde tiene tanta sabiduría este hombre, este Jesús? Porque le conocían a nivel de la carne, le conocían a nivel familiar. O sea, María tuvo también descendencia y esto no la hace pecadora en ningún momento. Lo que pasa es que queremos justificar una deidad que no tiene María, llevándola al punto de decir que nunca tuvo algún tipo de relación sexual o contacto con un hombre, cuando esto en la Biblia es clara y lo afirma. Y entonces usted me puede sacar videos de todas partes donde pelean católicos con cristianos y todo esto. Usted puede sacar todo eso, pero nada de eso tiene una validez. Mira, no hay otro Dios fuera de Dios. Quiero que entiendas esto. No hay otro Dios fuera de Dios. Dios es uno. Y como Dios es uno, no hay otros dioses, no hay santos, no hay, ¿cómo se llama? No hay vírgenes, no hay nada de esto que se pueda comparar a Dios. No hay ninguna deidad fuera de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la única deidad que hay. El único Dios creador vivo, que todas las cosas provienen de él, todo es creado por él. Entonces, cuando vemos esto, vemos a un Jesús que nace de una manera como nosotros nacimos. Nosotros nacimos de una mujer que nos dio a luz. Así nació Jesús. Jesús nace de una mujer. Jesús no nace de Dios. Jesús, hombre, nace de una mujer. Pero no quiere decir que en ese momento nace Jesús, porque Jesús era desde el principio. Jesús estaba desde la creación del mundo. Lo que pasa es que toma forma de hombre y era necesario para nuestra salvación. Eso lo vamos a hablar más adelante. No es mi tema el día de hoy. El tema de hoy es dar a conocer que Jesús fue hombre como tú y como yo, que sintió, que padeció, que vivió como nosotros, que caminó sobre la tierra. La tierra, si usted va a Jerusalén y tiene la oportunidad de ir para allá, usted va a ver la tierra donde caminó Jesús como hombre, donde sus pies pisaron las piedras que usted va a ver allá y las va a sentir lo mismo, va a sentir el mismo calor o frío que existe allá, porque ahí estuvo Jesús en persona. Mira, la palabra de Dios nos habla y no es tan específica de los primeros años de Jesús hasta que él llega y comienza su ministerio. Pero sí nos habla de que vivió como cualquiera de nosotros. Fíjate, Lucas capítulo 2, verso 40, dice lo siguiente: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Mira, ya empieza la Biblia y Lucas es una de las personas que estudia un poco más el tema de Jesús y habla acerca un poquito más de esos primeros años de Jesús y habla acerca de un niño creciendo. Ahí mismo Lucas, en ese mismo capítulo, en el capítulo 2 de Lucas, verso 52, dice lo siguiente: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. O sea, él había un crecimiento como cualquier otra persona le estaba creciendo y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús era hombre. Jesús era divino, pero también Jesús estaba y sentía como hombre. Porque Jesús nunca perdió su deidad, nunca dejó de ser Dios. Él es Dios desde el principio y tenemos que entender esto. Él nunca perdió su deidad aun cuando él tomó forma de hombre. Ahora, uno de los pasajes de la Biblia que hemos mencionado en la oración de la mañana
y que me gusta usarlo mucho, ese pasaje es muy rico, que es el de la mujer samaritana. Y fíjate, en ese pasaje encontramos otra parte de la naturaleza de hombre de Jesús. Y está en Juan capítulo 4, verso 6. Dice lo siguiente: y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Y porque los discípulos habían ido a comprar para comer. Cuando los discípulos se devuelven, cuando regresan y le dicen al Señor, come, y el Señor le dijo, yo no tengo ahorita hambre de ese tipo de comida, yo tengo hambre del reino de Dios. Porque mi pan no solamente es el pan que ustedes y yo comemos, sino también mi comida es servir en el reino. Mi comida es hablar la palabra del Señor, compartir el mensaje que se me dio para compartir. Ese era el hecho de Jesús. Jesús sintió entonces sed, sintió hambre, sintió cansancio. En la Biblia encontramos que Jesús mismo, en un momento de una tormenta, él se quedó dormido en la barca. Cuando Jesús ayunó, no quiere decir que Jesús no sintió hambre como nosotros la sentimos, porque nosotros hacemos ayunos. Por ahí me dijo una persona, no, hay que hacer ayunos intermitentes. Y yo, ¿cómo son esos ayunos intermitentes? Bueno, que dejas de comer cierta cantidad de horas y después puedes comer normal. Ajá, ¿y cuántas horas son? Bueno, no, unas 14 horas. Ok, ¿a qué hora te acostaste? A las 10 de la noche. ¿Y a qué hora te levantaste? A las 10 de la mañana. Entonces ayunaste 2 horas porque dormiste todo el tiempo. Eso no es un ayuno. El ayuno de los judíos comenzaba a las 6 de la tarde de un día y terminaba a las 6 de la otra tarde. Y uno dirá, bueno, es que el ayuno, hay gente en la Biblia que ayunaba bastante. Tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo era un gran ayunador. La gente dice, no, mira, Pablo dice que muchos ayunos, cuando habla de esto, habla de que Pablo no tenía para comer en el camino. Pablo no tenía recursos para comer y se quedaba sin alimento, pero él predicaba la palabra del Señor. Entonces, él pasaba por muchos ayunos, no porque se separaba a arrodillarse, a ayunar, no. Para él era importante predicar la palabra y terminaba de ahí, lo sacaban medio muerto de una ciudad y se iba para la otra. Ese hombre trabajaba en el reino. Pero Jesús también trabajó y se cansó en algún momento de la Biblia. Jesús sintió la presión que nosotros sentimos en el momento que tenía un gran número de gente a su alrededor. Los discípulos estaban llegando de predicar la palabra y llegaron contentos, gozosos al Señor y le decía, Señor, en tu nombre nosotros sanamos gente, en tu nombre nosotros, ¿cómo se llama? Liberamos a los que estaban cautivos. Y el Señor dijo, sí, yo vi a Satanás que caía como un relámpago del cielo. Ese hombre estaba en problemas, Satanás, por lo que ustedes estaban haciendo. Jesús veía la condición de la gente, la necesidad de la gente, estaba agobiado por la gente y sus discípulos contentos. Y todavía llegaron los discípulos de Juan en ese momento y le dicen, Jesús, acaban de matar a tu primo, a Juan el Bautista. Mataron a tu primo y el que mató a tu primo te está buscando a ti. Imagínate la presión que tenía Jesús en ese momento. Viendo a sus discípulos que llegaron contentos, él con la gente, le están buscando para matarle. Y Jesús le dice a sus discípulos, comieron ya, no han comido, váyanse adelante, por favor, móntense una barca, yo los alcanzo luego. Y vemos a Jesús en su humanidad, que también tiene compasión por sus discípulos. Y dile, y no han comido ustedes necesitan comer. Vayan, apártense, váyanse adelante, yo entretengo a la gente, váyanse ustedes. Hoy no, hoy es el ministro el que sale primero y sus discípulos guardando a la gente. No, Jesús le dijo, váyanse ustedes, descansen ustedes, yo me voy a quedar. Yo me voy a quedar a servirles a ellos un poco más. Fíjate, entonces Jesús era humano. La Biblia nos habla también en el caso de Lázaro,
que Jesús llora. Jesús tiene sentimientos como nosotros. No era un super Dios y tenía toda la deidad con así para no sentir dolor, o a lo mejor uno de los cuatro fantásticos, nada de eso. No era nada de eso, era humano. Lloraba también. Le daba tristezas algunas cosas. Tanto así que en un momento de oración, orando al Señor, orando al Padre, Jesús, dice la Biblia en Mateo capítulo 26, verso 38, dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús sintió angustia, tanto que la Biblia dice que tanto fue la angustia de él que su sudor era como gotas de sangre. Imagínate la angustia de Jesús. ¿Cómo se sentía en ese momento? Porque en Jesús vinieron muchos pensamientos y uno no lo están descritos en la palabra. Jesús le tuvo que decir al Padre y le dijo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús fue confrontado a la muerte y él estaba pidiéndole fortaleza a su Padre Dios. La gente puede decir que no, que Jesús vino con ese propósito, iba a obedecer no, pero pidió y le dijo al Señor, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero el deseo de Dios era contrario, Dios Padre era contrario al de Jesús en ese mismo momento. Le dijo, no, mira Jesús, fortalézate porque tienes que hacer lo que fuiste a hacer. Ya has llegado tan lejos. Has estado allí, has padecido con tus discípulos, has hecho muchas cosas, pero hasta ahora no está cumplido el trabajo. El trabajo se cumple cuando tú te subas en esa cruz y pagues con tu sangre por cada uno de las personas que nosotros amamos. Sí, porque era a precio de sangre. Jesús sintió ese deseo, lo cual lo hizo tan humano como nosotros, aun cuando él era divino. Él fue humano, sintió en la carne dolor, hambre, cansancio. La única diferencia de Jesús y nosotros en la carne es que él no pecó. Jesús no pecó en ningún momento. No pecó cuando le dijo a su mamá, que la mamá le dijo, mira, hijo, ¿no te das cuenta que se les acabó el vino? Si fuera Cruciomara, le diría, hey, mira Jesús, se le acabó el vino. Hablará, ella no es maracucha, pero le saliera el maracucho. Y diría ella, mira Jesús, chico, mira, hacerles vino que se le acabó. Pero Jesús le dice a María, a su mamá, le dijo, mujer, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué te anticipas a los tiempos? Mujer, quédate tranquila. Yo le digo así a mi mamá, bueno, tranquila, no hay ningún problema, pero le decía así a mi papá, ahí yo iba de una vez camino al Gólgota, porque si desobedecía de una vez, no que nada, camino al Gólgota, sin ser juzgado, sin nada, yo iba a padecer todos mis males ahí mismo. Jesús, entonces, la diferencia que hay es que él no pecó. Según de Corintios capítulo 5, verso 21, Pablo dice lo siguiente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? El Padre lo hizo pecado al Hijo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, todo el pecado del mundo recayó sobre la figura de Jesús, pero nunca tuvo pecado él. Fue juzgado como pecador, fue juzgado como alborotador, fue juzgado como que había roto las normas no solamente del gobierno de Roma, sino también de la ley judía, y fue juzgado hasta el punto de llevarlo hasta la muerte. Pero él no había pecado.
Dice Pedro, primera de Pedro capítulo 2, verso 22, y dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Mira, es que ni siquiera eso se encontró en Jesús, mentira en su boca. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos mentido? Imagínense, cuando usted me dice, no, usted es mi pastor, usted me está mintiendo. Cuando mi esposa me dice, ay, qué lindo eres, ella me está mintiendo. Ella quiere algo más. Cuando yo le digo, qué rica está la comida, a veces estoy mintiendo. Ahí está mi esposa, ay, no voy a comer más. No, gloria a Dios. A veces nosotros mentimos. A veces mentimos. A veces el pastor César está cansado y dice, qué rico, estamos en la oración. Yo me estoy durmiendo. Mentimos. No, no, es verdad. Es verdad. Mentimos. Hay veces me han buscado en la oficina y me han dicho, César, y eso, no, ya ves que estoy viendo algo acá. No, tenía los ojos cerrados. Yo he estado durmiéndome allí en la oficina. Mentimos, porque estamos cansados. Mentimos de muchas maneras. Cuando alguien te pisa, te hace daño y te duele y te dicen, ay, disculpa, no te preocupes, no es nada. Y te estás muriendo por dentro porque te rompieron el dedo chiquito del pie y, ay, Dios mío. Y tú te estás quejando y mentiste. Jesús no se encontró mentira alguna en él. Fíjate qué fácil nosotros, en nuestra naturaleza, nosotros pecamos. En la naturaleza de hombre de Cristo, Cristo no perdió su deidad y él fue santo porque él es santo. Él fue santo porque él es santo. Él es santo desde el inicio, él es santo. Entonces, él no puede terminar en pecado. Él no se encontró en pecado. O sea, nunca nosotros vamos a poder recibir la palabra de otra persona que nos diga, ah, no, pero es que a Jesús lo llevaron a la cruz porque era un pecador o porque hizo algo malo. No, Jesús no se encontró pecado en él. Jesús fue el ejemplo claro para nosotros que sí podemos vivir en santidad. Antes no lo podíamos hacer porque no teníamos su espíritu. Pero ahora que está el Espíritu Santo con nosotros, nosotros podemos vivir sin pecado. Pero aún así nosotros pecamos. Y hay un porqué de esto. Para que nunca se nos olvide a nosotros que necesitamos a Jesús para poder ser salvos. Sí, Dios a veces, ¿cómo se llama? Nos ve a nosotros pecar. Ah, viste, pecaste, necesitas a Jesús. Sí, Él sabe, Él sabe. Hebreos capítulo 4, verso 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús fue como nosotros, pero no hubo pecado en él, porque él es santo, porque él es Dios. Nosotros hablamos en las clases pasadas de que Jesús era Dios y hablamos por qué Jesús era Dios y lo dijimos, Jesús era Dios y no tenemos temor de decir que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios. No tenemos ningún problema de decirlo. Ningún cristiano debe tener problema en decirlo, porque no puede decir que Jesús no, mira, Jesús es el único, porque ni los ángeles ni nadie aceptaba adoración, pero Jesús aceptó adoración, lo cual determina que él era Dios. Él recibió adoración. Ahora, si ya se nos acabó el tiempo y quiero terminar ya la idea. Jesús cuando viene en carne, no es que nace en ese momento. Jesús es Dios desde el principio, no va a tener final. No podemos decir que, y cuando nosotros decimos en la parte terrenal, en la parte carnal, nosotros podemos decir que Jesús tiene una madre. Pero en la parte de la deidad, no hay mamá de Dios. No hay mamá. Porque la misma
María, cuando muere, la sepultaron. Sus huesos están en la tumba donde la sepultaron. Mas de Jesús no se consigue hueso, ni cuerpo, ni rastro, porque Jesús resucitó, lo cual hace que Jesús es Dios. El mismo apóstol Pablo nos dice lo siguiente, que si Cristo no resucitó, entonces en vano es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, Jesús no era Dios, y entonces todavía nosotros estamos esperando al Mesías. Pero nosotros estamos seguros que Jesús era Dios, que resucitó entre los muertos, que lo vieron sus discípulos y como dice la escritura también, más de 500 hombres lo vieron a él caminando nuevamente después de su resurrección. Sus discípulos recibieron 40 días de un retiro espiritual poderoso. Después de que Jesús ha resucitado, él se le aparece a él y ellos están como 40 días con Jesús allí. Y nosotros encontramos entonces que este Jesús resucitó y que ese Jesús que resucitó, que vino la primera vez como cordero, también vendrá entonces como león a juzgar a las naciones de la tierra próximamente. Cuando nosotros hablamos de Jesús, tenemos que entender su naturaleza de hombre para que entendamos su sacrificio. Porque si Jesús fue del todo deidad y no fue un hombre como nosotros, entonces él no padeció en la cruz del Calvario porque no sintió dolor. Pero él sintió dolor, sintió la angustia, sintió hambre, sintió sed en la misma cruz del Calvario. Se estaba deshidratando por completo porque había perdido mucha sangre. Jesús estaba en esa condición. Y cuando nosotros vemos allí, ¿por qué Jesús tiene que llegar como hombre? Porque tenía que sufrir como hombre para llevar el pago de nuestros pecados, el pago de nuestra culpa, el pago de nuestra iniquidad. Él lo tuvo que llevar en esa cruz del Calvario. Jesús fue hombre, pero esto no quiere decir que solamente Jesús existió solamente como hombre, porque él es desde el principio y lo leímos en capítulos anteriores. Por último, quería hablar de esto, se me va a extender un poco el tiempo. Bueno, les voy a dejar como las novelas, se las voy a dejar para el próximo capítulo, porque es largo lo que le tengo que decir. Entonces, el próximo capítulo es el próximo martes a las 7 de la noche y vamos a tener ese capítulo para terminar el tema un poco de lo que es la humanidad de Jesús. Y después de allí vamos a arrancar un poco con su deidad para poder entonces entender lo que él hizo en la cruz del Calvario y lo que va a pasar después que él venga por su iglesia. Vamos a estar hablando de esto, pero en la persona de Jesús. Por lo demás, muchas gracias por estar allí. Tengan un feliz viernes, disfruten este fin de semana, gánense a alguien para Cristo, llévenlo a la iglesia, ayúdenlo, sálvenlo con la palabra de Dios en su boca, hablen ustedes, hablen y profeticen sobre ellos para que se conviertan, peleen a nivel espiritual para que ellos vayan a la casa del Señor. No lo dejen, no sea austero para dar la palabra del Señor, dé la palabra con toda su fuerza, si es posible, para que la gente venga al Señor. Por lo demás, muchas gracias. Voy a cancelar ya la grabación y nos quedamos un momentico más en eso.